segundo bloque de Encuentro Central habían quedado pendientes algunas cuestiones antes de ir a la pausa. Algunos dicen que estos datos que proporcionamos a las distintas aplicaciones, lo que se denomina la Big Data, es de alguna manera el petróleo del siglo XXI, que es un elemento tan rico para que sea rica mucha gente, eso sin duda. Pero está allí presente. Había quedado un poco pendiente este tema, ingeniero. Sí, bueno, la tecnología tiene eso, ¿no? O sea, uno tiene que tener sus precauciones, pero también si a su vez quiere disfrutarla o aprovecharla, utilizarla como herramienta, un costo tiene. Claro. El costo es posible que sea el que la información que uno aporta sea, digamos, utilizada por la empresa con fines que están cuando uno dice acepto están expresados, ¿no? La letra chica. Posiblemente sea publicidad, uno está aceptando recibir publicidad, recibir que esa información va a ser compartida con otras empresas, pero bueno, hay que tener sus precauciones y son los pros y los contras, ¿no? Creo que también los jóvenes hoy la manejan de otra manera, ¿no? O sea, la información que ponen en las redes sociales, saben, porque yo le digo a mis hijos, sabes que esto que estás publicando acá es un pizarrón a todo el mundo, y lo escriben igual y bueno, y hablando y lo entienden de esa manera. Entonces también la sociedad se va adaptando a eso, ¿no? Pero bueno, hay que tener esa precaución, tiene un valor importante, que también hay que tener cierta regulación en un sentido de que de lo contrario va a ser muy difícil poder sostener determinados servicios, determinadas empresas van a poder sobrevivir si solo el servicio que se brinda es gratuito en todos lados, ¿no? O sea, claro. Y tendremos, ingeniero, difícil en un futuro cercano los celulares de Ansell, por ejemplo, para pagar en lugar de una tarjeta de débito o de crédito. Sin duda, los Ansell creo que ya no, pero los de Antel sí, pero le cambiamos el nombre. Claro, es cierto. Pero sí, el nombre es muy fuerte lo que en su momento. Queda registrada la marca. Se va a poder pagar. Con el celular. De hecho, hoy se puede pagar. Sí, hoy ya se puede. Con el servicio, pero tiene un desarrollo todavía que es mínimo. Perdón, ¿me permite el celular un momentito? Sí, No. Se va a poder pagar y cada vez más. ¿Y de hecho es uno de los grandes desafíos de Antel, porque de lo contrario Antel y también bancos locales, ¿no? O sea, nosotros tenemos que trabajar con un banco porque hay que tener un banco siempre atrás los temas financieros requieren de un banco. Entonces estamos trabajando con el Banco de República para eso, porque de lo contrario van a haber otras soluciones que aparezcan y pasen por arriba a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Viste cómo se pueden hacer cosas públicas? Si nosotros, Antel el Banco República, Antel la Intendencia Municipal de Montevideo, Antel Arena, se pueden hacer cosas. ¿De qué tiempo estamos hablando aproximadamente? Otro PP, pero público. No, o sea, de hecho nosotros hoy, por ejemplo, anunciamos una aplicación que es muy básica, pero uno puede con el celular ir a comprar, está en el local de Nuevo Centro Shopping funcionando, le llamamos Antel Go, que uno entra, hay un pequeño espacio dentro del local comercial, hay unos celulares en oferta, todo con el celular, agarra la caja del celular, la pone arriba de un sensor, la pantalla le indica que pasa el celular y sale. En un minuto entró y salió y se llevó un celular. Eso ya está funcionando, Y lo pagó con la cuenta de Broadway. Claro. Hablábamos del ferrocarril, hablamos de ómnibus de pasajeros, de camiones transportando carga, y uno dice, ¿y el futuro por dónde pasa? Bueno, Entonces, yo quería acá unir varios temas. ¿Cómo no? Porque se habló de inversiones, se habló de empresas públicas y se habló de funcionarios públicos. Entonces, yo quiero hacer más o menos este encuadre. Todas las empresas públicas, cuando comienza el periodo, aparte del presupuesto, del proyecto de presupuesto anual que tenemos que hacer un plan de inversiones para los 5 años que se llama Sistema Nacional de Inversiones Públicas, el famoso SNIP, que están los formularios que reparte OPP. Entonces nosotros ponemos, por ejemplo, en infraestructura vamos a hacer, rehabilitar tal ramal, objetivo tal cosa, qué se espera tal cosa, qué se necesita esto. Todo eso nosotros lo hicimos, tenemos un capítulo muy importante de telecomunicaciones porque trabajamos mucho con
con Antel, hablando del público, Antel utiliza las vías ferrocarril para la fibra óptica, nosotros tenemos las telecomunicaciones, en este momento estamos pasando del sistema de control de trenes tradicional por el aro a un control satelital. ¿Qué es el aro? Discúlpeme. Hay que pasar un tren por un aro, ¿no? Sí, pero la tecnología hace cualquier cosa. El aro lleva, digamos, para hablar en términos más criollos, una posta donde la estación de origen le da el permiso al maquinista para llegar hasta la estación de destino. Correcto. Entrega eso y recibe otra posta y así va pasando. Eso va a ser sustituido por un sistema satelital que ahora ya está para empezar a funcionar en forma conjunta con el sistema manual hasta que se elimine el manual. Eso requiere una gran coordinación con Antel. Nosotros tenemos todas nuestras bases de datos en Pando, somos de los primeros inquilinos de Data Center. Data Center. Y por ejemplo las locomotoras tienen un equipamiento, tienen una pantalla donde el maquinista va recibiendo indicaciones, va transmitiendo novedades, está en conexión, y los DMU, que los coches motores, se manejan con una tablet. O sea, hablamos de tecnología, se podría manejar teóricamente hasta con un celular, Claro. ¿no? De hecho, por ejemplo, en el interior, yo he visto nuestro personal de repente trabajando en una zorra motor, en una máquina perfiladora, lo que sea, sacar el celular, porque la gente enseguida le encuentra el jeito de la cosa, ¿no? Y el que trabaja todos los días, mucho más. Sacar Claro. el celular y calcular a qué velocidad va el tren, cuánto me falta para llegar acá. Eso está perfectamente digerido. Ahora, ¿qué pasa? Viene un segundo plano, Sí. ¿no? Porque todas esas empresas son como una especie de holding del Estado, Claro. ¿no? Que no es que cada una sale a tirar tiro para donde se le cante al directorio. Y ese papel lo cumple el OPP, de acuerdo a nuestro ordenamiento. Pero después que la OPP, como nosotros nos dijo, preciosos los planes de inversión, cuando uno va a golpear a la calle Colonia, Se complica. se complica. Vení la semana que viene. Sí. Vení el 30 de febrero. Seguí participando. Entonces, ahí ya la cosa se pone un poco más, espesa, ¿no? Y eso adentro de las empresas, lógicamente que resiente la actividad, ¿no? De repente uno desearía, tiene el plan, lo tiene desarrollado, lo tiene aprobado, no se puede ejecutar porque no existe ese ingreso o esa disponibilidad. Yo estoy hablando del caso de AFE, que al ser una empresa que construye, no es una empresa que está destinada a facturar como otras empresas que brindan servicios. Claro. Entonces, todos esos fondos vienen de rentas generales y una pequeña proporción va de la explotación que nosotros hacemos de nuestros propios bienes. Bueno, está el tema SELF, el tema AFE, ¿cómo coordina eso? Bueno, ahí entramos en otro tema que también es muy interesante porque se ha desarrollado todo un andamiaje que es como una especie de patología dentro de las empresas públicas, no sé si comparte mi opinión, que son las sociedades anónimas de propiedad de las empresas públicas, ¿no? Que es una sociedad anónima. Yo tenía un viejo profesor en la facultad, el doctor Roca, el padre Roca Couture, que nos decía, muchachos, la sociedad anónima es una sociedad que se constituye para hacer cosas que no tienen nombre. Conozco una carnaval. Esa sí. Ahí está. Y anda bien eso. Esa anda bien. Entonces, ¿qué pasa? A veces las empresas públicas, por distintos motivos, algunas por tener que actuar en el exterior, tenían que constituir una sociedad anónima en ese país para actuar. Por ejemplo, creo que Antel actuó, no sé si en Turquía, en el Perú, en varios. Tenemos en Brasil y en Argentina. Pero después eso se empezó a usar como herramienta en un momento como para decir, bueno, evitemos la burocracia de las compras estatales por este lado, algunos un poco más maquiavélicos, evitemos la inamovilidad de los funcionarios, la imaginación, ¿no? Las normas de contabilidad y administración financiera han ido avanzando en ese sentido porque esas empresas entran adentro del balance consolidado de fin de año de cada empresa pública, o sea que el Tribunal de Cuentas sabe
qué es lo que pasa con el dinero. Pero en mi opinión personal sería mucho mejor encontrar los caminos para flexibilizar la actuación de las empresas públicas y no crearles esos laterales que dan lugar a veces a problemas, ¿no? En el caso de Antel, por ejemplo, cuando toda la parte celular entró en competencia, disculpe que me meta en un campo que no es el mío, Sí, sí. cuando entró en competencia, en una ley de presupuesto se incluyó dentro de las causales de compra directa la compra cuando el servicio está en competencia con un privado, porque si alguien dice yo tengo este local para una empresa de telefonía móvil, viene A, viene B, ofrece, y Antel tiene que hacer un proceso de 6 meses, murió, No compite. no compite. No, se ha generado legislación para favorecer esa competitividad. Digamos. Claro, que por ejemplo en el caso nuestro de AFE, nosotros lo hemos usado, porque eso después se extendió a otras empresas, en el sentido que también estamos en un mercado competitivo, porque por ejemplo el transporte de pasajeros no es monopólico, el de carga tampoco, entonces, pero yo creo que sería mucho más sano para las empresas mismas, para las empresas públicas mismas, que esas administraciones estuvieran adentro, porque incluso yo he escuchado miembros de la oposición, digamos, atacar a las empresas públicas por ese flanco, ¿no? Más adelante, si les parece bien, vamos a hablar de la capacitación en estas dos Y le voy empresas. a poner un pequeño, ¿Cómo no? ahora que hablamos de la estación central, Sí. una pequeña cosa. En su momento el Banco Hipotecario creó SADUF, Sociedad Anónima de Urbanización Fénix, para el famoso Plan Fénix. Esa sociedad tiene un directorio mandatado por el directorio del banco. Cuando empezaron los problemas para reivindicar el edificio de la estación y de la playa de maniobra que habían sido vendidos en el año 98, hace 20 años, porque se reabrió la estación con esa iluminación, pero se vendió hace 20 años. Entonces, no lo tenemos que perder de vista. Se iniciaron juicios, o sea, el directorio del banco ordenó a SADUF iniciar juicios para reivindicar. Los juicios se iniciaron y cuando cambió en el interín que cambiaba el directorio en el año 2005, las autoridades de SADUF, desconociendo lo que el banco había marcado, desistieron de los juicios, lo cual provocó todo el enorme lío judicial que hay hasta hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, una empresa, una sociedad anónima de un banco del Estado termina creando... Un ejemplo directo de la falta de coherencia en la gestión Exactamente. Gabriel decía y hablaba de la camiseta de los trabajadores, de alguna manera, si me permitís el término, y en cuanto a querer a la empresa, como Carlos también lo apuntaba. A tal punto, Gabriel, que ¿ustedes creen que es importante que los trabajadores integren el directorio de las empresas públicas? Lo seguimos sosteniendo, como también que los usuarios participen del mismo. Es un reclamo, viejo reclamo, que viene de mucho tiempo atrás, que hasta ahora no hemos encontrado voluntad política de los distintos gobiernos, sin problema ninguno, de avanzar en ese sentido. Pero 3 cosas. Sí. Es cierto que de alguna forma se ha mantenido algún tipo de consideración con Antel por la competencia atroz y feroz, más allá de que estamos en un 50%, 53% del mercado, pero es feroz y atroz la competencia que estamos teniendo con 2 multinacionales, ¿no? O sea, no podemos considerar a Claro y a Movistar como que son 2 empresitas uruguayas que salieron a la rueda a competir con nosotros, ¿no? No, son 2 multinacionales que compiten en el mundo y se dividen en el mundo de las telecomunicaciones entre las 2. O sea, acá, errores que se han cometido es considerar a las 2 como empresas nacionales privadas, por tanto tienen determinados beneficios que incluso nos pagan el impuesto a patrimonio. Y las demás tienen que pagarlas todas. Todas, ¿eh? Ahora, esto no quiere decir que estamos defendiendo lo público porque es mejor, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay otra forma de hacer las cosas que no es la que nos tienen acostumbrados. La participación de los privados en algunas áreas estratégicas del Estado, que tienen la obligación de tenerlo, es para buscar un rédito económico, no para ver a quién le brinda algún servicio. Eso lo hacen los privados, es así, no hay vuelta, no hay forma de hacerlo. El resto, las empresas públicas tienen la obligación de recaudar, porque si no desaparecen,
y quedan sin sustento, evidente, pero también de intentar volcar todo lo que tienen para que todos usen lo mismo. El plan Ceibal no sería una realidad hoy sin Antel. Ahora, nadie dice nada. Cada vez que aparece algún beneficio de Telefónica Fundación, lo aplauden. Y sin embargo, Antel le da casi el 99% de la conectividad y los recursos técnicos para preparar a esos que trabajaron y que se involucraron, igual que el plan de Villapitá y que todo lo que de alguna forma permite que nuestros hijos y mayores accedan a toda la tecnología en forma libre. Eso es una obligación real que tienen para hacerlo. Los privados no lo tienen. Entonces digo, también es bueno hablar de esto, porque si no, cada 2 por 3 aparece el fantasma de la inamovilidad, como decía Luis. Y nada, no te voy a escuchar hablar algo así, hablar de la inamovilidad no es el tema de la inamovilidad. Acá si vos robás te echan, y si vos sos un buen trabajador no te van a echar. Como en los privados es igual. Si vos sos un buen trabajador, a no ser que, como acostumbran ahora a hacerlo, se van y te dejan sin trabajo, pero ahora se aprobó recientemente la ley de insolvencia patronal, que de alguna forma ahora lo va, está malísimo también, ¿no? Pero bueno, estuvimos 150 años también nosotros muy golpeados, ¿no? Hay opiniones con respecto a ese tema. No, el tema de la inamovilidad del funcionario público es uno de los grandes mitos del Uruguay. Ajá. Porque lo que establece la Constitución es que los empleados que gozan de inamovilidad, o sea que para ser destituidos requieren de venia del Senado, son los funcionarios de carrera de la Administración Central y nadie más, ni siquiera los militares, ni los policías, ni las empresas públicas, ni las intendencias, nada. Queda el restito, o sea, cualquier persona que estudie eso objetivamente, digamos, más allá de que se diga en forma pública, se englobe a todos los funcionarios públicos dentro de la inamovilidad, digamos. La inamovilidad en Antel no existe, ¿no? O sea, la única garantía de la inamovilidad es el sumario, la intervención de una comisión asesora que está integrada por representantes de los funcionarios y la opinión de la Oficina de Servicio Civil, y el directorio destituye. O sea, no hay ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Usted está de acuerdo, ingeniero, con la participación de los trabajadores en el directorio o en los directorios de las empresas del Estado? Yo puedo tener mi opinión, pero para mí es un tema sin duda político y, Claro. y digamos, yo creo que a los directores, como se establece así en la Constitución y en las leyes de creación de las empresas públicas, es el Poder Ejecutivo quien pone la responsabilidad y define y después presenta en la venia al Senado para que eso se defina, ¿no? Entonces creo que es un tema de discusión en ese ámbito y bueno, yo en esos temas Sí, por supuesto. Mientras tanto hay que utilizar... tengo el impedimento de estar dando una opinión. Pero mientras tanto hay que aprovechar algunas instancias que tenemos hoy, Sí. como es el mecanismo de las relaciones laborales y la negociación colectiva, que permite negociar, acceder a información, Sin intercambiar duda, sí. opiniones, ver la estrategia de la empresa, ponernos de acuerdo, qué aporte podemos hacer los trabajadores. Digo, eso nosotros en Antel lo hemos explorado y la verdad que nos ha salido bien a todos. Es momento de hacer Ese trabajo hay que hacerlo, Hay que sin hacerlo. duda, ¿no? Es momento de hacer una pausa. A la vuelta de la misma les vamos a proponer hablar acerca del futuro del trabajo, el trabajo del futuro. Antel allí tiene un papel bien importante, la opinión de los trabajadores y también de quienes están al frente de las empresas del Estado. ¿Le parece bien, Marcelo? Pero notable. Perfecto.